Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Colocamos delante de tu presencia esta mañana la palabra. Oramos para que el Espíritu Santo nos pueda hablar, nos pueda ministrar, para que el Espíritu Santo coloque las palabras, las ideas, coloque, Señor, la revelación, el entendimiento. El Espíritu Santo, Señor, nos dé esta mañana una experiencia a todos los que hemos venido acá. Señor, que nuestro intelecto no solamente salga informado, sino que nuestro espíritu se despierte, nuestro corazón se despierte, nuestro corazón sea firme en Jesucristo y en el poder de su palabra. Esta mañana yo te lo pido. Amén. Para los que nunca han leído la Biblia o los que no conocen la Biblia está escrita en géneros literarios. Es decir, el Antiguo Testamento está escrito en un lenguaje que es un lenguaje hebreo. Los hebreos o el idioma hebreo es creado por judíos, o los hebreos antes de ser judíos se les llamó hebreos. El Nuevo Testamento está en algo que se llama griego, especialmente griego koiné. Y algunas palabras del Nuevo Testamento y algunas del Antiguo Testamento son en arameo, que eran como los idiomas que se manejaban en ese momento. Pero la Biblia está segmentada en lo que se llaman literatura. Entonces, uno de los errores a la hora de leer la Biblia, a la hora de interpretarla, es que algunas personas quieren leer una epístola, que es una carta, igual como si leeran los proverbios. Los proverbios no es la misma literatura que por ejemplo, un evangelio o una carta. Entonces, hay unos libros que en la Biblia los conocen como poéticos. ¿Cuáles son estos libros? Son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero yo quiero hacerle una precisión mayor, y más que poéticos, porque en nuestra cultura tenemos un concepto de lo que es un poeta y pensamos que es un romántico, pero no tiene que ver con eso. Realmente esta literatura se llama sapiencial. Estos cinco libros se consideran, a la hora de ser escritos, la forma como son escritos, son sapienciales. Es decir, para traducir un salmo, rápidamente, aquí está Edwin que está haciendo tareas de hebreo y mi esposa que está haciendo tareas de hebreo. Yo inicialmente le dije, coja un salmo que es para que lo traduzca. Y después cuando usted comienza a traducir un salmo del hebreo al español, pues es muy difícil, porque es muy complejo traducirlo, porque la literatura es diferente, la forma como están escritos son totalmente diferentes. Entonces, esta literatura se le llama sapiencial. ¿Por qué sapiencial? Porque esta literatura contiene demasiada sabiduría. Tanto Job como los Salmos, como los Proverbios, como Eclesiastés enseñan que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Dios. Todos enseñan lo mismo, porque destilan sabiduría, por eso son sapienciales. Y esta mañana yo quiero enseñar salmos. Quiero enseñarle esta mañana 2 salmos. Y quiero que esta mañana usted pueda ser instruido por el Señor como yo he sido instruido. Anoche fue muy bonito, tuvimos un tiempo muy especial, especialmente también por la presentación de los niños, que siempre le dan un toque especial a uno de los servicios cuando presentamos niños. Así que déjenme explicarle, dentro de estos salmos existe otra cosa, y es que los salmos son como poemas, son canciones, algunos de ellos oraciones con música. Entonces existen unas categorías dentro de los salmos que son diferentes. Le voy a nombrar 2 categorías. Uno se llama un masquil. ¿Qué es un masquil? Cuando usted lea en su salmo, por ejemplo, el que vamos a esta mañana a compartir se llama Salmo 55. En el encabezado del Salmo 55 dice masquil de David. ¿Qué es un masquil? ¿Qué dice ahí? Es un salmo instructivo que contiene ¿qué? Entonces cuando David dice, cuando ustedes vean en sus Biblias encabezado masquil de David, lo que está diciendo ¿qué es? David está por darnos una instrucción de lo que él aprendió y cómo en ese salmo contiene una sabiduría que usted y yo necesitamos para poder vivir la vida y poder vivir una vida victoriosa en el Señor. Pero también hay unos salmos que me llaman la atención, que solo hay 3 en la Biblia, que se llaman de categoría Mictán. ¿Qué es un Mictán? Un Mictán
Es difícil encontrar información de los Mictán, pero si hay algo que usted podría escribir o resumir es esto. Un Mictán es un salmo de oro. Es un salmo muy especial. Dicen algunas personas que estos salmos, ¿por qué le llaman salmos de oro? Porque la literatura se escribía en papiros. Pero estos salmos se mandaron a hacer hojas en oro para poderlos escribir. Porque el salmo es una joya, lo que va a decir David. Y contienen un secreto. Por eso le llamaban al Mictán algo oculto. Pero que una vez se corre la cortina, usted puede ver un secreto que hay dentro de ese salmo. Así que esta mañana quiero enseñar un masquil y un Mictán, porque Dios nos quiere hablar. Amén. Esto no es una palabra solo para hoy domingo, va a ser una palabra que usted necesita atesorar en su corazón el próximo año. Se va a tener que atesorar esta palabra y ponerle mucha atención a lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Así que un masquil, ¿qué es? Una instrucción. ¿Qué es un Mictán? Un secreto. Así que esta mañana de la boca de David, inspirado por el Espíritu Santo, vamos a recibir una instrucción. ¿Y qué vamos a recibir? Un secreto. Los dos le apuntan a cómo vivir la vida acá en la tierra y cómo enfrentar todos nuestros desafíos. ¿Me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Alguien está aburrido con mi explicación? Bueno, ok. Sigo explicando. Cuando la Biblia dice en el Salmo 55, masquil de David, vamos a leer lo que él dice y le voy a explicar. Versículo 4. Ayúdeme a leer, ¿qué dice? Mi corazón, ¿cómo está? Late con fuerza en el pecho. ¿Me asalta qué? El terror de la muerte. Este es el miedo de los miedos. No hay ningún miedo que supere a este. Esta es la mamá de todos los miedos. ¿Cuál es este miedo? Morirse. Él dice, ¿me asalta qué? El terror de la muerte. 5. El miedo y el temblor me abruman. ¿Y qué dice? Cuando el temor lo pone a temblar, ¿usted qué es lo que está pasando? Se apoderó. Cuando hay una situación que usted dice, yo quiero parar, pero no puedo. Es como que si mi mente está descontrolada. Eso es lo que está diciendo David. Mi mente se descontroló, que mi cuerpo está temblando de miedo. 6. Esta es una oración o un deseo que he tenido 1000 veces en mi vida, y yo creo que algunos de ustedes también lo tendrán. Si tan solo tuviera alas como una paloma, me iría volando. ¿Y qué dice? Descansaría. 7. Volaría muy lejos a la tranquilidad del desierto. Ahí no dice tranquilidad del desierto, sino a morir en el desierto. 8. Ciertamente huiría, ¿qué dice? Bueno, me apresuraría a escapar. No, devuélvese otra vez. Ahí está todo loco eso. Ok, ahí está bien. Huiría lejos. ¿Y qué dice? Moriría en el desierto. Selah. Selah, ¿qué es? Es una pausa musical. Hizo una pausa musical porque se está cantando esto. Y después viene el 8. Mire lo que dice. Qué rápido me escaparía lejos de esta furiosa tormenta de qué. ¿No ha estado usted algún día como David, que quisiera tener alas y salir volando y huir de su problema? E irse a un lugar desierto donde nadie le diga nada. Donde usted diga, Dios, yo quiero huir, yo no quiero más, estoy cansado. Usted no sabe cuánta gente, y yo en mi vida me pasó, que en la noche oré para el otro día no levantarme con vida. Yo hice como 3 veces esa oración en mi vida, siendo joven. Señor, yo te pido que yo mañana, cuando abra los ojos, no esté en la tierra. Porque me siento como David, quisiera volar lejos e irme a un lugar desierto, donde no haya nadie en que me canse la vida, ni tener preocupaciones, ni dolor, ni tormentos, ni dificultades, y ahí morir. Esta no es la predicación, pero quiero que usted vaya entrando de qué se trata. David, ¿cómo está entonces? Dice, estoy temblando de miedo. Ahora le sigo explicando más. ¿Por qué está así? Es la pregunta. ¿Qué lo tiene en un
¿Por qué nos quiere enseñar esta mañana un masquil, una instrucción? Pero antes de mostrarnos la instrucción, nos muestra cómo estaba él. Él está lleno de miedo. Lo único que desea es escapar de una cosa que se llama ¿qué? Mire al final, ¿qué dice ahí? Una tormenta que está ocasionada alrededor de su vida. Pero esta tormenta no es física, sino es una tormenta ¿de qué? De odio. ¿Qué le pasó a David? Existen dos hipótesis y yo soy amigo de la primera. Y no es tan fácil. ¿Por qué David? Porque cometió unos errores como papá. Cuando usted lee la vida de David, David es extraordinariamente un hombre de Dios, pero extraordinario. De una cosa que para mí en el Antiguo Testamento, este es un hombre que tiene todo, es un profeta, es un cantor, es un predicador, es todo. Pero tuvo unos errores garrafales como papá. Como papá falló mucho. No fue el papá para sus hijos como debería haber sido. Ese mismo hombre que tuvo valentía para enfrentar a Goliat, tenía que haber tenido valentía para criar a sus hijos. Y en todos los errores que cometió, se levantó uno de sus hijos. Hijo de una de las 4 esposas que tuvo. Se llama Maaca. Maaca, que fue una, no Maca, sino Maaca, fue una de las 4 mujeres de David y con él tuvo 2 hijos. Una que se llama Tamar y otro que se llama Absalón. Él tuvo con otra mujer otros hijos y tuvo un hombre que se llama Itamar y con nosotras, con Bexabe, tuvo ¿a quién? A Salomón. Entonces, con todas tuvo hijos, pero lo que sucedió es que un día uno de los hijos de David, que es hermanastra, se enamoró de su hermanastra. Y le decía a sus amigos, yo quiero a mi hermanastra, pero no la llamaba hermanastra. Él le decía a ella, la nombraba, a Tamar, yo la quiero a ella. Y como no la pudo conseguir, se llegó a ella casi que en una violación. Y bueno, entonces Absalón, que era el hermano, vio que su papá no intervinió en esta batalla y dejó que deshonraran a su hermana. Y él, por no hacer nada y dejar que sus hijos hicieran lo que quisieran, él no interviene. ¿Y qué es lo que le sucede? En Absalón crece un odio por el papá y que algún día el odio fue creciendo hasta que le hizo un juramento. Yo te juro, se lo mandó a decir, que yo te voy a matar. En eso aparece el Salmo 55. ¿Por qué el Salmo 55? Porque él está temblando de miedo, porque por un lado tiene una gente que lo quiere matar y por otro lado se levantó su propio hijo, Absalón. Dice la Biblia que Absalón era de pie a cabezas un tipo hermoso. Su cabello, cuando se lo cortaban, lo pesaban y pesaban 2 kilos su cabello. Era el prototipo para ser el reemplazo del papá. Pero el odio y la amargura, porque cuando usted no perdona, en el corazón va a crecer un montón de problemas. Y él comenzó a usurpar el reino y a decir, yo voy a ser rey, porque se dio cuenta, ¿qué es lo que sucedió? Que se levantó un niño que se llama Salomón y ya Dios había puesto los ojos en Salomón. Y todos comenzaron a entender que el rey que iba a ser el sucesor de David, ¿quién era? Salomón, y él no lo iba a hacer. Y además le tenía un odio a su papá, así que dijo, yo voy a sacar a mi papá, y lo sacó al desierto y lo mandó a huir. Y ahí es donde dice, yo te juro que lo voy a matar. Entonces no es tan fácil cuando la pelea es con su propio hijo. Una cosa es decir, él me mata o yo lo mato. Pero cuando usted sabe que esa pelea es ¿con quién? Con su propio hijo. Usted dice, si él me ve, él me mata. Y David, acuérdense que David tiene unas fieras que les gusta la pelea. Y David deteniendo las fieras que tenía a su lado, pero Absalón también comenzó a armar su propio equipo de guerreros que también eran muy buenos para la pelea. Y de paso se le unió un hombre que se llama Ahitofel. Y Ahitofel era un hombre que la Biblia dice que cuando él hablaba era como si Dios hablara. Pero Ahitofel se unió a Absalón también por un odio reprimido del pasado con David. Porque David en algún momento cometió un error y no intervinió. Y se comenzaron a crecer los odios. Por eso si usted lee este salmo en su casa, es un salmo de gente que está él metido ¿qué? En una tormenta de ¿qué? De odio. Y ahí se escribe este salmo.
Y siempre he pensado, yo digo, Dios mío, no es fácil tener que enfrentar a su propio hijo. A veces estuve en una asesoría con alguien que la pelea judicial, tribunal era con su hijo. Y era o él me saca o yo lo saco, pero aquí uno de los dos no puede ganar. Si eso es así tan difícil, ¿qué será poder decir tengo que perseguir hasta matarlo? Pero David no lo quiere matar porque es su hijo. Entonces, como no lo quiere matar, le toca huir, pero el hijo no está jugando, el hijo lo quiere matar. Y estando en toda esa tormenta, David escribe esto. Entonces uno dice, ¿dónde está la instrucción? La instrucción viene acá, versículo 22. Porque yo quiero conectar todo porque al final yo quiero ir despacio. ¿Qué dice? Echa sobre Jehová, ¿qué? ¿Y cuál es la promesa? Y Él, Dios, te va a sustentar y no dejará para siempre caído al justo. Lo que este salmo nos enseña, y yo le quiero transmitir esta mañana a usted, voy rápidamente traduciéndolo porque necesito avanzar con el tiempo, es: hay momentos donde Dios a usted lo va a sacar de una situación y no lo va a dejar pasar, pero hay momentos donde Dios lo va a acompañar en el proceso. En este caso, Dios no lo libró del odio de su hijo, sino que Dios lo acompañó en el proceso de dolor. Porque hay cosas en la vida que uno quiere nunca vivir y nunca pasar, y ojalá se acabaran así. Y una cosa fantasiosa que el enemigo en algún momento le metió a la iglesia era que si usted venía a una iglesia y era cristiano y estaba bendecido por Dios, nunca iba a pasar por una situación adversa. Pero acuérdese que la Biblia dice que Dios, como cantábamos esta mañana, estuvo en el foso de los leones con Daniel, pero no evitó que Daniel cayera en el foso. La Biblia dice que Jesús estuvo en el horno de fuego, pero no evitó que Sadrach, Mesach y Abednego estuvieran en el horno de fuego. Quiere decir que hay un momento en la vida, y de aquí para adelante van a haber muchas cosas en la tierra, donde Dios todavía no nos va a sacar. Pero la promesa y la instrucción es, Dios no nos va a sacar, pero sí ha prometido que nos va a acompañar en el proceso. Él va a estar con nosotros en este proceso. Así que David dice, en medio de toda mi tormenta, en medio del dolor, el pánico que siento, cómo quisiera escapar de esta tribulación. David fue un hombre que le enfrentó peleas a diestra y siniestra, pero esta pelea no era una pelea que quisiera dar, es darla con el hijo. Es más, le resumo un poquito para los que nunca leyeron la Biblia, ¿qué pasó después? Él no tuvo que matarlo, porque él comenzó a hacer lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Qué hizo él? Echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga. Y él comenzó a orar a Dios. Él dice, léanlo en su casa, dice, oraré al mediodía, oraré en la noche, oraré en la mañana, todo tiempo oraré y levantaré mi oración y mi clamor al Señor, porque él dice, yo no voy a matar a mi hijo. Es más, cuando muere su hijo, que le estoy adelantando al final de la historia y la película, él se tira a llorar y dice, yo daría mi vida por mi hijo. Si Dios me permitiera que me muriera yo y no se hubiera muerto mi hijo, porque él no lo quería matar. Pero no es fácil, está temblando de miedo, de pánico, de saber la prueba que tiene que enfrentar, pero Dios va a estar con él. Él dice, echa tu carga, y esta es la instrucción esta mañana, echa sobre Jehová tu carga. Y la palabra sustentar, ¿qué se necesita? La palabra sustentar es una palabra hebrea que significa, Él te va a dar la porción que necesitas para poder vivir la vida en cada situación difícil que enfrentes. Cada situación difícil que uno enfrenta, Dios tiene un sustento, una fuerza, una gracia, una dirección divina para que uno pueda atravesar ese momento. Y él dice, porque no dejará para siempre al caído. Quiere decir que un cristiano en algún momento se puede sentir débil. Usted no le crea a la gente que dice que nunca ha tenido debilidad en la iglesia. Eso es mentiras. Ningún pastor que le diga eso es mentiras. En algún momento uno ha sentido miedo. Yo he sentido miedo. Yo he tenido que pasar por periodos de mi vida, de amenazas, de una cosa, de otra, que no viene al caso en este momento. Y a veces uno está fortalecido en Dios, pero a veces no está tan fortalecido en Dios. Y uno dice, ¿qué tal que realmente sí me hagan daño? Y comienza ese temor a ir en el corazón. Pero ¿qué dice la palabra? Echa sobre Jehová tu carga, que Él no te va a dejar siempre caído.
Él no dejará que el justo, por más, Pablo que dijo, caídos pero nunca destruidos. El proverbista dijo, el justo caerá 7 veces, pero 7 veces será levantado. Porque hay momentos donde usted puede caer un periodo posiblemente de tristeza, donde siente que no se recupera. Pero lo que quiero decirle esta mañana es que Dios tiene una porción para sustentarlo en medio de cada situación difícil. Estas mismas palabras las repitió nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice Mateo capítulo 11, versículo 28? Súper conocidas, pero quiero que esta mañana les dé otro sentido a usted. ¿Qué dice? Por favor, lea. Para los que están viendo en casa, estamos leyendo. ¿Qué dice? Lleven cargas pesadas. ¿Y qué dice? Y yo los haré descansar. ¿Qué dice después? Déjenme enseñarles. ¿Y qué es lo que va a pasar? Encontrarán descanso ¿para qué? El alma. Y miren lo último. Pues mi yugo es... Para algunos acá conocen esto, pero otros no, y tengo que decirle por amor a los que no. Un yugo es un palo que se usa en la agricultura del Medio Oriente, todavía lo usan, y es que se usan bueyes como si fueran tractores. Entonces, como no hay tractores, la persona en estos tiempos que tenía plata, en lugar de un tractor, ¿qué es lo que tenía? Bueyes. Entonces ponían un yugo que es unir a 2 animales o 3 animales, y en cada yugo que venía, lo que unían los 2 animales, ponen una vara y van poniendo varas para que vayan arando la tierra y van arando la tierra. Entonces acá Jesucristo está diciendo, tomad mi yugo y ponedlo sobre vosotros y verá que hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces dice, ¿cómo así va a hallar descanso? Con el yugo. Y por eso hay un salmo, hay una instrucción divina en Deuteronomio que dice, nunca pondrás a arar un buey con un caballo, ni con un burro los pondrás a arar. Que eso tiene una enseñanza maravillosa. Pero lo que quiero decirle esta mañana es esto. ¿Por qué Jesús dice, tomad mi yugo? ¿Y cómo podemos vivir el cristianismo? Y ese es el secreto del cristianismo. Dice, aprended de mí, que soy manso. Está hablando Jesús, no yo. Aprended de mí, que soy manso y humilde, de corazón, y hallaréis descanso para el alma. ¿Por qué nosotros no encontramos descanso en nuestras vidas? Porque lo que se hacía en este tiempo era colocar un buey joven con un buey ¿qué? Mayor. Entonces se pone el arado allá, los dos ponen el yugo y el arado. ¿Y quién va a hacer la fuerza? El buey más adulto. Él es el que hace la fuerza. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el buey menor? No tiene que hacer nada de fuerza. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No ser terco. Por eso no le ponen los burros. Porque los burros, ¿qué toca hacer? ¿Y por qué no se ponen los caballos? Porque son acelerados. ¿Cuál es el problema? Que el Señor dice, póngase mi yugo, yo hago la fuerza, y usted lo único que tiene que hacer es, vaya a mi ritmo, y no va a hacer nada de fuerza. Pero como usted a veces terco se queda, entonces ¿qué hace el palo? Lo comienza a atorar porque el otro está haciendo fuerza y usted quedado. O usted está acelerado y se avanza, entonces usted se estrella. Lo que tiene que ir, tener un corazón manso. Por eso él dice, aprendan de mí ¿qué? Mansedumbre y humildad. Es decir, tengan un corazón enseñable y yo voy a llevar su yugo. Y la carga, ¿cómo será? Será liviana. Entonces, ¿sabe cómo estas palabras han liberado mi corazón? Y espero que el suyo también. Hay un momento en un punto de la vida donde usted tiene que entender esto. Usted no puede cambiar. Usted por más que lo intente no puede cambiar. Necesita que Dios lo ayude a cambiar. Usted puede hacer todas las terapias, los seminarios, los retiros y todas las cosas posibles. Pero eso no lo va a cambiar. Y un día me iluminó la cabeza. Si yo no puedo cambiar, ¿cómo yo intentaré cambiar a otros? Entonces yo no intento cambiar a nadie. Cuando tengo que darle una consejería a alguien se la doy. Pero yo ya entendí, yo no cambio a nadie. El que cambia es nuestro Señor Jesucristo, y por eso yo les presento a Jesús. Yo soy un buey joven que me uno al buey adulto, que es Jesús. Y yo voy a la par.
El que hace la fuerza, ¿quién es? Yo no la voy a hacer. Yo lo que tengo que caminar es al lado de Él. Si me retraso, la carga se vuelve pesada. Si me adelanto, la carga se vuelve pesada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Caminar a la par de Jesús. Si usted ha estado luchando con cambiar su familia, usted necesita descansar en Dios, porque usted no los va a cambiar. Yo no sé si usted no lo sabía. Lleva 10 años usando la misma estrategia y perdiendo. ¿Por qué no cambia de estrategia, de negocio? Le invito ahora a que comience ¿a qué? A dejar que el buey grande comience a hacer la fuerza. ¿Y usted qué tiene que hacer? Vaya a la par del buey. Por eso David dijo, echa sobre Jehová ¿qué? Tu carga. ¿Y él qué va a hacer? Él te va a sustentar, Él te va dando la fuerza que tú necesitas para ir avanzando. Así que el secreto que David, la instrucción que David nos quiere dar esta mañana, ¿qué es? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la instrucción divina? Le voy a dar el resumen para poder conectar. Es que la predicación no es el 55, es el 56. Pero es que necesito conectarlos. Porque sí sé que tiene que ver lo uno con lo otro. Porque la historia queda ahí. Para entender la historia tiene que ir a leer Samuel. Si no, no entendería la historia cómo termina. Pero yo siempre me pregunté, ¿qué pasó en la mitad de la historia? A mí me encanta saber, no me gusta el final. Por eso a veces, cuando la selección, yo no me he visto el partido de la selección, digo, no voy a mirar ninguna red. Yo quiero irme a emocionar solito, que ganó. Ya todos gritaron, pero yo quiero emocionarme solo, decir qué pasó, porque no me gusta que me cuenten las historias, no me gustan los spoilers. A mí me gusta saber qué fue lo que pasó para poder entender las historias. Entonces, la historia, ¿cómo termina? Que en una huida de que viene al salón con toda la fuerza, su belleza fue su desgracia. Porque él viene con todo a rodear a David y queda con su cabello enredado en un palo y queda colgado de la cabeza. Y lo encuentra un hombre que le tiene unas ganas de hace rato. Se llama Joab. Y lo mira ya colgado con el pelo, que era que él se paseaba con su pelo y todo el mundo se lo miraba. Por eso dice que lo cortaba una vez al año. Dice la Biblia que la gente iba a mirarlo físicamente, de lo hermoso que era. Mezcla de Maaca con David. Dice que David era hermoso, solamente que pequeño. Este tipo sí era grande. Pero su belleza lo dejó colgado en un palo. El narcisismo va a matar a mucha gente, si usted no sabía. Este narcisismo de esta generación los va a matar si no hacen un cambio. Él termina colgado y lo encuentra a Joab. Y le dicen los demás, no lo mate. Acuérdese lo que dijo David, que si lo encuentra con vida se lo traigan. ¿Y qué hizo Joab? ¿Usted cree que yo voy a perder este momento? Lo cogió y le lanzó 3 clavos al corazón, se los atravesó. Y los escuderos, que habían 10, lo acabaron de rematar. Lo botaron en una fosa y lo llenaron de piedras. Eso le costó a Joab un precio muy alto. Pero dijeron, este tipo nos ha hecho huir, nos ha causado tanto daño y el rey no lo va a matar, así que déjeme que yo sí lo mato. Lo que usted no sabe esta mañana es que mucha gente está con vida gracias a las oraciones de un papá y una mamá. Pero que el diablo le tiene ganas a muchos chicos. Por eso usted nunca puede dejar de orar. Era David lo que frenaba el juicio contra Absalón. Pero un momento se levantó Joab y dice, no más, lo vamos a matar. ¿Qué cuento de que vamos a respetar más al rey en esto? Si todo el dolor que nos ha producido de cabeza, y es donde David llora. Entonces uno dice, ¿qué pasó en todo ese proceso? ¿Cómo él hace para poder confiar en Dios? Y ahí aparece el Salmo 56. Como David está huyendo de Absalón, le toca, y en el pasado había huido de Saúl, le toca huir de Saúl porque Saúl lo está persiguiendo y se mete en un lugar que se llama Gat. Para los que no conocen nada de esto, Gat es la ciudad donde nació Goliat, que es la ciudad de Filistea. Entonces David aparece allá por la persecución, porque no tiene dónde más esconderse, y él pensó que no lo iban a reconocer, que ya habían pasado los años, que tenía 16 años cuando mató a Goliat y que han pasado un par de años y la gente no se va a acordar de él. Cuando él llega ya se acuerda que todo mundo lo reconoce, porque sabían quién fue el que mató a Goliat. Y lo que la gente no sabe a veces es que dice la Biblia que él buscó 5 piedras para ir a matar a Goliat.
Yo he escuchado cualquier cantidad de teorías acerca de eso, que representan los 5 ministerios, el apóstol, todo ese tipo de cosas. No, ¿qué es lo que pasó? Que Goliat tiene 4 hermanos más, gigantes. Cuando David enfrenta a Goliat, lo que está diciendo es, si mato a Goliat y se vienen los 4, los voy a matar a los 4. Ese era David. No era nada de miedos. Si me toca matar a uno, mato a los 4. Y al final los termina matando sus equipos de trabajo. En Crónicas dice, y no hubo un más gigante en la tierra porque todos los acabó David. Porque David era un mata gigantes. ¿Por qué? Entonces él mata y está reunido y está todas las cosas para salvarse en medio de todos los enemigos que han puesto un precio por su cabeza, y él termina en el lugar donde todo el mundo lo quiere matar. Le tocó hacerse loco y comienza a echar babas y comienza a decir que está loco. Entonces le dicen al rey, mírenlo, ese es el hombre que la gente cantó. Saúl mató a sus 1000 y él a sus 10,000, porque le mató 10,000 filisteos y ahora lo tienen en las manos para matarlo. Y él tuvo que hacerse loco porque nadie lo puede. Y una cosa que no entendemos, el rey dijo, pero si no tuviera yo más locos para tener un loco más, y lo dejó ir. Pero dice la Biblia, y él cuenta en el 56, que fue que Dios lo sacó de ahí. Porque Dios hace cosas locas. Amén. Así que el 56 dice así. El versículo 4, vamos de una vez rápidamente porque el tiempo se nos fue. El 3, discúlpeme. Bueno, en Dios alabaré su palabra. Es desde el 3, por favor, si lo puedes poner. Desde el 3. Ahí. Pero cuando tenga miedo, ¿tiene miedo hoy? Este es el secreto. El día en que yo tenga miedo, ¿qué dice él? En ti pondré mi confianza. 54. Alabo a Dios por lo que Él me ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué le habría de tener yo miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? Si usted leyera su Biblia, la abriera ahorita o leyera en el celular, el título de este pasaje, de este salmo significa una paloma silenciosa en un paraje. Así se llama, es una nota musical. Paloma silenciosa. ¿Qué dice ahí en su Biblia? ¿La paloma qué? Sí, distante. Paloma silenciosa. En el 55, ¿cómo estaba él? Deseando como paloma ¿qué? Volar e irse a un desierto a morir. Pero en el 56, ¿cómo está? Está tranquilo. ¿Cómo hizo para tener tranquilidad? ¿Por qué si en el 55 dice que se le sale el corazón del miedo y que tiembla de miedo? Acá dice, ¿por qué yo tengo que tener miedo? ¿Acaso quién me puede hacer un simple mortal? Dice acá, ¿qué me puede hacer? Dios se encargó de su hijo. Tristemente, uno no debería, y yo creo que nadie desearía, como David, ver cómo fue el final de su hijo. Dios se encargó de los filisteos. Y uno de los que lo traicionó y ayudó a que su hijo lo traicionara se llama Aitofel. Y un día Aitofel terminó ahorcado. Él mismo se quitó la vida. Dios se encargó de todos sus enemigos. Y David entendió en medio de todas las pruebas y nos da un secreto. ¿Cuál es el secreto? Cuando yo tenga miedo, cuando yo esté angustiado, cuando yo esté vacío, cuando yo esté pasando una dificultad, en Dios voy a confiar. Ese es el secreto que nos quiere dejar. Dice, yo voy a confiar, porque hay momentos donde uno dice, si yo hago esto, si yo me meto con esto. No, usted deje a Dios actuar y Dios va a comenzar a actuar. Dios va a comenzar a tocar. Dios va a comenzar a revelar lo que está en oculto. Dios va a comenzar a hablarle a los enemigos. Es imposible que el rey Aquix, que lo tuvo en la mano a David para matarlo, diga, ¿para qué más loco? Déjenlo ir. Y después él se fue y dijo, de la que me salvé. Pero fue Dios el que metió su mano. Dios confundió la mente. Dios hizo. Dios hizo. Entonces, como tengo pocos minutos, ¿cómo él puso su confianza en Dios? Se lo voy a enseñar rápidamente. Está en el versículo 8. ¿Cómo confiar en Dios?
¿Cómo confiar en Dios? Si usted quiere tomar nota, le animo que escriba estos 4 principios que David usa y que usted deberá usarlos y tenerlos en cuenta. Número 1, ¿qué dice el versículo 8? Tú llevas la cuenta de todas. ¿De cuántas? De todas mis angustias. Y has juntado todas mis lágrimas. ¿Dónde las has juntado? En un frasco. Y has registrado cada una de ellas en tu libro. Lo que usted tiene que saber esta mañana y por qué usted puede confiar en Dios. Yo le podría contar mis testimonios personales, pero prefiero que escuche la palabra de Dios, de cómo yo he visto esto una realidad, cómo Dios lo saca a uno de manera sobrenatural, cómo Dios interviene en asuntos cuando usted le saca el control y comienza a confiar en Dios. Cuando usted comienza a dar a la par del buey que hace la fuerza. Yo dije, nunca más me acostaré y no dormiré porque alguien tiene un problema. Usted dirá, pastor, eso no es insensible. Es que yo entendí que lo que yo tengo que hacer es orar. Y yo le oro y yo le creo a Dios. Satanás siempre ha atacado mi vida de oración. Es lo que más me ha atacado. Porque el enemigo sabe que cuando yo oro, yo tengo respuestas en las oraciones. Yo le voy a contar cantidades de respuestas de oración, porque yo no oro largo, yo creo lo que oro. Y cuando digo, Señor, hay alguien que se está muriendo, Espíritu Santo, vea, por favor, y te pido que entres a la UCI. Te pido y le ordeno al espíritu de muerte que se lo quiere llevar, que se vaya de ese lugar. Yo creo que está pasando. Y yo creo que Dios le va a dar la vida. Y yo me voy a acostar a dormir porque yo no tengo el poder sobre la vida y sobre la muerte, la tiene Dios. Y ya confío que Dios está ahí. Yo no voy a pasar toda una noche en vela pensando, cuando me llegan 10, 20 problemas semanales, no dormiría nunca. Yo he aprendido, echa sobre Jehová, ¿qué? Tu carga. Échala sobre tu carga. ¿Y Él qué va a hacer? Te va a sustentar, te va a sustentar. Y acá, ¿qué dice Él? Tú llevas en cuenta todas mis angustias, todas mis lágrimas las ha puesto en una redoma, dice la Reina Valera. Ahí están todas mis lágrimas. Dice, no llevas el registro de ellas en un libro. Es que en la Biblia habla del libro de la vida y habla un libro donde lleva la cuenta de lo que la gente ha hecho, y hay otro libro que habla acerca del libro de lo que ha sufrido su pueblo acá en la tierra por causa del pecado y la maldad, de la enfermedad y la maldición. Lo primero que usted tiene que saber, por qué puede confiar en Dios, como David confió y nos está enseñando esta mañana, el secreto ¿cuál es? Dios me conoce a mí y conoce cada una de mis batallas, conoce cada una de sus tormentas. Usted piensa que Dios estaba lejos cuando le pasó lo que le pasó, y la Biblia dice, todas mis lágrimas están en un frasco. Dios las recogió. Tal vez la gente se olvidó, pero Dios no se olvidó nunca. Tal vez usted dice, pero ¿por qué Dios no entró, no me sacó, no me libró? Porque hay cosas de la vida que yo no entiendo, pero lo que sí entiendo es que Dios a veces nos va a acompañar y otras veces nos va a sacar. Y lo primero que usted tiene que saber y por lo cual usted puede confiar en Dios es ¿por qué? Porque Dios lo conoce y conoce sus batallas. Cuando alguien se muere, todo el mundo, yo he visto, yo lo voy a acompañar, al mes ya ni se acordaron. Yo siempre he visto eso. Yo siempre le digo a la gente, yo no voy a ir ahora, voy después, porque ahora todo el mundo va a ir, pero después la gente se desaparece. Pero Dios nunca desapareció, porque Dios tuvo que enterrar un hijo, y sabe qué es enterrar un hijo. Entonces, si hay alguien que puede saber cómo consolar a alguien que perdió un ser querido, es Dios, porque Dios tuvo que enterrar a su hijo, teniendo todo el poder para sacarlo, pero no lo podía sacar. Jesús dijo, si Dios, yo le pido a Dios, envía unos ángeles y me saca de este problema, pero no lo voy a hacer, porque tengo que atravesar este dolor, por amor a los escogidos. Así que, todas las lágrimas que usted ha botado, no de rabia, porque esas no tienen, esas están por allá botadas en otro lugar, pero no en la redoma de Dios, ni de resentimiento, ni de amargura, sino las rabias por el sufrimiento, por el dolor, por la pérdida, son lágrimas que están en la redoma del Señor. Quiere decir que Él conoce su vida. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, tus cabellos, algunos no tienen mucho, pero dice, están todos contados. 300,000 cabellos tienen en promedio una cabeza. Entonces dice que todos están contados. Esto es lo que quiere decir que es, Dios me conoce. Dios me conoce y conoce lo que está pasando. 2, versículo 9, Él dice en el 56:9, ¿qué dice? Mis enemigos emprenderán ¿qué? La retirada. ¿No le parece emocionante eso?
los enemigos comienzan a emprender retirada. Estos días nos quisieron otra vez, el enemigo ha querido robarnos en otro lugar, meterse, y se metieron, pero no quisieron hacer nada. Yo hago una oración siempre: por un camino vendrán, pero por 7 huirán. Y me llamaron y dijeron: pastor, se metieron. Le dije: ¿qué pasó? Nada. Ya miramos todo y no pasó nada, porque de repente salieron a correr. Y hago la oración de Juan Luis Guerra, no la de las abejas. Esa no es para bailarla, esa es para orarla. Señor, envíele las abejas, está en Deuteronomio, que los piquen. Entonces la palabra dice: mis enemigos emprenderán la retirada cuando ¿qué? Yo clame a ti por ayuda. Y mire lo que dice: una cosa sé, Dios está siempre de mi lado. Lo segundo por lo cual usted tiene que confiar en Dios es que cuando usted esté pasando una batalla, la presencia de Dios se manifiesta en las batallas. Usted me dice: ¿a dónde ha conocido más a Dios? Yo no lo he conocido tanto en un instituto, porque casi no he estudiado. Yo he estudiado con Dios, juntos estudiamos la palabra, con el Espíritu Santo. Yo no he conocido a Dios tanto en un instituto, en un aula. Lo he experimentado más en los problemas. Ahí yo he sentido una gloria de Dios tan especial. Tan especial. El día que falleció mi papá fue uno de los días que sentí una presencia de Dios tan especial. Usted no se imagina. Yo no sabía que estaba muriendo. Estaba aquí terminando servicio y una persona se acercó que orara por él. Pero yo sentí que vino una presencia de Dios y me abrazó. Yo oré por la persona me dijo: casi me caigo cuando usted se acercó. Yo dije: este es un poquito emocional, pero bueno, ok. Y después mi hermano se acercó y me dijo: no, que mi papá acaba de fallecer. Dios había descendido. Y yo sentí la fuerza de Dios antes. Porque yo he conocido más a Dios. Usted lo va a conocer más real. No es en la cima, es en los valles. Ahí usted siente a Dios de una manera diferente. En los valles donde usted ve las nubes y donde usted ve la columna. En las montañas casi no lo ve. Ahí usted comienza a sentir una gloria. Y David dijo: yo sé una cosa, que Dios está de mi lado. A pesar de que tenga toda esta gente rodeándome, pidiéndome por mi cabeza, Dios está de mi lado. Número 3, versículo 10. No sé si me estoy haciendo entender esa mañana. En Dios alabaré. ¿Qué va a alabar? Su palabra. En Jehová su palabra alabaré. ¿Dónde usted tiene que poner su confianza? En su palabra, en la palabra de Dios. Los ángeles del Señor responden a la palabra. Usted el otro año tiene que poner la palabra en su corazón. Colosenses dice: la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Colosenses 3:16. Si usted nunca se le ha leído la Biblia, el 24 tiene que leérsela en lugar de leer tanto periódico. En lugar de pasar tanto tiempo viendo redes sociales. Y no me diga que no tiene tiempo, porque la gente pasa más de 1 hora 45 en promedio en este país viendo redes sociales. Si usted tomara de esa 1 hora 45, 30 minutos todos los días para leer, terminaría la Biblia. Un día conocí un hombre que se leyó toda la biblioteca británica, que es inmensa. ¿Cómo se la leyó? Que cuando le iban a pasar el almuerzo, de esos 5 minutos comenzaba a leer hoja tras hoja. Y eso en mí sembró también una visión de que uno en esos huecos tiene que aprender a leer. Y todos los días comenzó a leer 5 minutos y en 3 años había leído toda la biblioteca británica. No es tiempo, es interés, es el corazón. El otro año, si usted se fundamenta en sus fuerzas, la tormenta lo puede despedazar. Pero si usted se fortalece en la palabra, puede poner la palabra en su corazón, esperar en la palabra. Las promesas de Dios siguen vigentes, así usted no las vea, así no las siente. Y por eso David dice: yo alabo las promesas de Dios, yo alabo la palabra, porque ella me da el sustento en la vida. Y lo último, con eso termina él. 12. Cumpliré, ¿qué dice la Biblia? Los votos que te hice, oh Dios, y ofreceré un sacrificio de gratitud por tu ayuda. 13. Pues me rescataste ¿de dónde?
Es que David no estaba simplemente diciendo, no, fue un problemita. Él dice, tú me sacaste ¿de dónde? De la muerte. No dejaste que mis pies resbalaran. Así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en la luz que me da la vida. El último principio, y espero que le quede bien claro a usted. Este principio es tan difícil, quiero que lo ponga en los votos de gratitud. Lo pongan en la Biblia, versículo 12 otra vez. Me es tan difícil explicar esto, pero el tiempo se me terminó, porque en las iglesias habitualmente cuando hablan de votos es vamos a pedir una ofrenda. Entonces la gente piensa que todo voto tiene que dar una plata para que Dios haga lo que usted quiere en la vida. Y esto le ha hecho tanto daño a mucha gente que le ha dañado su fe. Yo creo que en algún momento determinado las personas tienen que entrar en un pacto o un voto con Dios. Pero aquí quiero explicarle lo que él dice. Él dice, cumpliré los votos. No dice que te estoy haciendo ni que te haré. Que está hablando en pasado, que te hice. Quiere decir que en medio de su prueba, él que dijo, Dios, yo hago un compromiso contigo. Dice, y ofreceré un sacrificio de gratitud. ¿Por qué? Él dijo, Señor, yo te voy a hacer un compromiso. Si tú me sacas de esto, yo voy a cumplir este voto que hice al Señor. ¿Y cómo le llama a él? Un sacrificio de gratitud. Mira, hay cosas que no se mueven hasta que usted no tome decisiones. Yo he visto eso. Hay momentos donde hay gente que tiene que ponerse ya seria, decir, hermano, ¿usted quiere una novia de verdad o no la quiere? ¿O usted quiere un novio de verdad? Deje de andar desordenadamente y haga un compromiso delante de Dios. Digo, Señor, yo me voy a guardar. Yo voy a renunciar a toda esta pecaminosidad que llevo, porque yo quiero que tú me des una persona de bendición. Porque la gente quiere que Dios lo bendiga, pero seguir siendo desordenados. Usted tiene que comenzar a decirle a Dios, Dios, si tú me devuelves la salud. Hay gente que le he dicho en medio de su lecho de muerte, casi muriéndose, le digo, yo de usted le diría algo a Dios. Señor, si tú me levantas de aquí, yo te dedico mi vida. Yo te dedico mi vida. Él dice que si lo saca de ahí, mira lo que es el versículo 13. Si lo saca de ahí, ¿qué va a hacer él? Así que ahora voy a caminar en tu presencia y voy a hacer la luz. Es lo que está diciendo, si tú me sacas de donde estoy, te prometo que mi vida caminará delante de ti. Y hay gente que tenía que hacer compromisos. ¿Qué hizo Ana en la Biblia? Ana dice en la Biblia que no podía tener hijos. Insistió y no podía tener hijos. ¿Y qué dice la Biblia? Dice la Biblia que lloró amargamente y sacó toda su amargura, pero toda su oración no tenía respuesta. Ella hizo una oración agresiva, una oración de un voto. Dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego para ti. Ese niño te servirá. Y dice la Biblia, al año siguiente estaba embarazada, ya estaba teniendo el niño. Y dígame que de ser fácil, usted en toda la vida esperando un niño y ahora tiene que ir a dejarlo en la iglesia. Porque en ese tiempo era literal. A mí no me traiga hijos, usted los puede quedar en su casa, pero en ese tiempo era literal. Yo no tengo tiempo para criar ni los míos, mucho menos los de ustedes. Lo dejaron. A los 8 años fueron y le dijeron al Cana, la mamá dijo, yo vengo a cumplir un voto. ¿Cuál es el voto? Que este niño se tiene que quedar acá porque yo se lo ofrecí para el Señor. Y ese se llama Samuel. Él marcó el cambio espiritual y el clima espiritual de una nación por un voto de una mamá. ¿Y qué hizo Dios? Le dio 5 hijos más. Ayer me equivoqué, dije 10 pensando en otra. 5 más. Tuvo 6. No tenía nada y ahora tiene 5 en la casa. Pero ¿cuál fue el secreto? Entregar el primero. A veces necesita usted entrar con Dios, a entrar a mover el corazón de Dios. No porque Dios necesite de usted tanta cosa, es porque quiere ver cuán comprometido usted está en lo que está realmente. Usted debe decirle, Señor, si tú restauras mi hogar, de aquí en adelante, Señor, yo te prometo que nosotros en mi hogar comenzaremos a buscarte, Señor. Porque a veces la gente quiere bendición, pero no quiere compromiso. Y Dios a veces quiere su compromiso. Así que vamos a terminar. Póngase en pie, por favor, esta mañana.
Una cosa sé, dice David, me encanta esto, que Dios está de mi lado. ¿No le parece maravillosas esas palabras? Tal vez usted no tenga problemas. Para alguien que tiene problemas, sentir que Dios está de nuestra parte es maravilloso. Jesús, esta mañana te damos gracias. Señor, tú eres el buey fuerte, temible. Nosotros somos débiles, Señor, llenos de cargas, llenos de debilidades. Tu palabra dice: vengan a mí todos los cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Hoy vamos ante ti, Señor. Tomamos la instrucción de David: echa sobre Jehová tu carga y Él te va a sustentar. Que esta mañana cada persona que está necesitando una porción de Dios para enfrentar la tormenta, yo oro que esa porción llegue, Señor. Aquellos que tienen una tormenta de odio alrededor de ellos, una tormenta en su hogar con sus hijos, con sus esposos, con su esposa, Señor. La tormenta de la soledad, de la crisis financiera, Señor, de la depresión. Gente que está postrada en una cama, Señor, que me escucha a través de esta predicación en otros lugares. Dios, que el Espíritu Santo se haga evidente cuando escuchan esta enseñanza. El Espíritu Santo esté ahí, Señor. El Espíritu Santo les ministre, Señor, la porción que ellos necesitan para pasar la tormenta, Señor. Señor, que todos esta mañana podamos salir con una certeza interior. Lo que David dijo: una cosa yo sé, y es que Dios está de mi lado. Que cada persona pueda sentir la presencia de Dios en su vida diaria, en sus desafíos. Yo no conozco su vida, pero tú sí, Señor. Espíritu Santo, por favor, ministrales y dale paz, dale fuerza. Aunque la tormenta ruja, Señor, y se sienta miedo, como dijo David: no tendré miedo, porque mi confianza está en el Señor. Señor, por más que se han levantado personas con amenazas, alguien tiene que escuchar esto esta mañana. No sé si aquí o en la predicación que van a escuchar. Pero si usted, hay voces que se levantaron para amenazarle. Dice David: ¿por qué he de temerle a unos simples mortales? ¿Qué me pueden hacer los hombres? Mi confianza está en Dios. Señor, guárdanos y protégenos y libra a este pueblo, Señor. Que la paz de Cristo resplandezca en los corazones y que esta mañana el gozo del Espíritu permanezca en sus vidas. El honor es para mi Señor y mi Salvador Jesús esta mañana. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Un fuerte aplauso al Señor Jesús.